vuelva. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas. Tarde de jueves, 4:15 y por supuesto, más o menos, ¿no? 4:13. Y si decimos jueves, decimos Las Madres Marchan. Y recién escuchábamos a las madres allí en Plaza de Mayo, una plaza muy especial, porque estamos en Condena sobre Cristina día 2, porque es la primera manifestación de las madres en la plaza, que es la reunión con sus hijos y sus hijas frente a esta situación. Lo venimos diciendo en Que Vuelvan, no es tampoco una genialidad, no estamos descubriendo nada, pero nuevo escenario, todavía tratando de entender comportamientos, la propia dirigencia o las dirigencias tratando de comprender la escena. De hecho, en este momento hay una reunión interesante pensando en eso, y la calle urgente. Y así estamos en esta tarde para compartir historias como siempre en la 530 y en Que Vuelvan las Ideas. Muy buenas tardes, Luis Pablo Giniger. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, dentro del contexto, pero bien. Bueno, hoy tarde de negros y negra en Que Vuelvan las Ideas. Hola, Gaby Radiche. Hola para todos, todas, ¿cómo va? ¿Bien vos? Bien, mirando la réplica en las redes sociales de Magneto Mafioso. Hay un montón de pintadas, ¿eh? Salieron. Sí, impresionante. No parece una coincidencia. No Está es. identificado como símbolo del poder real, ¿no? Uh-huh. Está claro que en las responsabilidades de lo que está ocurriendo hay una mirada mucho más allá del propio Javier Milei, más allá de que Javier Milei represente también algunos de esos intereses. Está muy bien señalada la responsabilidad del poder económico, ¿no? Pero bueno, ahí nos vamos a meter en eso. Tu remera me gusta, Sí, dice. no tengo la menor idea. Ah, muy bien. Bueno, es una rosa y dice Viaje a la luz de la luna. Sí. Muy bien. Bueno, Mira qué bien. Lindo soñadora viaje. de día. me gusta mucho cómo No se sé lo que visten me mis puse. compañeros en Que Vuelvan las Ideas. Néstor Restivo nunca sabes con que aparece. No. Gaby siempre tiene remeras extraordinarias. Sí. No, Néstor te trae una guayabera o te trae. Claro, sí, tiene no. lindas camisas, Néstor. Cierto. O, Sí. claro, te queda un pijama. Cuando viene, ¿no? está muy de camisa ya sabemos que tiene alguna cosa Sí, donde va a lastrar. Y Luis siempre es muy sencillo, porque Sí. negro y liso, Ajá. siempre. No, tengo muchas remeras con distintas... Negras y lisas. No, con distintos motivos que también traigo, por supuesto, negras. Y estás Bueno. aspirando a la nueva casaca de River, no tengo ninguna duda. ¿La tradicional o Muy la linda de... la tradicional, ¿Viste? que ¿Y vuelve la a otra? tener la franja en la espalda, y la Bueno, del otra pie. me gusta también, sí. Cada vez que hablamos de camisetas de fútbol, pienso en la anécdota de Carlos Heller y Macri, que a Heller como vicepresidente le había ofrecido a Nike un contrato para sponsorear la camiseta de Boca, pero le había dicho cada 6 meses lanzaban al mercado una nueva camiseta. Claro, es que es lo que hacen. Lo cual implicaba en el deseo del hincha la adquisición de la nueva camiseta, lo que Así le acaba de es. decir Gaby a Lispa. La cadena de consumismo, hermoso. Y Heller dice, no, de ninguna manera eso no lo vamos a firmar. Eventualmente se puede conversar, no sé, pero no le permitió eso. Mirá. Y ni bien gana Macri, modifica el Modifica. contrato y habilita esa Mirá qué bien, expresión. Bueno, qué detalle Bárbaro. esa anécdota. Hay mucha gente Sí, muy buena. que hace eso. En mi caso es hasta que se rompe. Es como el pelo, Sí. ¿viste? Crece. Hasta que hay que cortar. Lo rapo. La camiseta es lo mismo. Cuando se rompe, sí, pero hay pero gente que cuando la apare- cambia cada Y cuando 6 aparece meses, alguna sí. que es interesante. O alguna distinta. O algún Bueno, evento como Son Bueno, muy sí. caras, por otro lado. No, no más Muy de 100 caras. lucas. Y es como el anzuelo, ¿viste? Sobre todo los chicos, pican, quieren, está taladrado el tema del consumo. El verdadero control Comprá, se ejerce comprá, sobre comprá. el deseo. Ah, sí, Oh, obvio. qué lío. Y, Bueno, y bien, chao, identificar no el vamos. deseo real, No, que claro. no es el impuesto por determinada cantidad de estímulos. Por Claro. eso. Bueno, y de ahí saltamos inmediatamente al sentido común. Bueno, no importa, ya está. Batalla deja, cultural, deja. etc. Bueno, antes de contarles del dato inflacionario, que el gobierno está con gorro, bandera y vincha, Ujú. porque es menor al 2%, 1,5%, ya vamos al detalle.
antes de contrarrestar con otros elementos del momento económico que explican efectivamente el dato de la inflación, es decir, el modo en que el gobierno logra generar ese dato inflacionario, que por supuesto, después de todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos y el trauma que genera la inflación, claro que sí, sigue siendo un motor importante para una consideración de buena parte de la sociedad respecto del gobierno, del plan económico de Milei, pero contarles un poco la escena en calle, ¿no? Que no es menor. Ahora Luispa nos va a contar algo que para mí es clave para entender los días que vienen. Fíjense que estamos hablando, los días que vienen. No el tiempo que viene, no las semanas, no los meses, los días que vienen. Porque de eso se trata. Luispa, ayúdame, hay cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. En este momento hay cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente motorizados y organizados por distintos sindicatos. Hay organizaciones sociales también. Sí. Se van conformando allí en esos espacios también multisectoriales. Así es. Quiere decir que a lo mejor lo motoriza alguno, pero empiezan a organizarse y a plantearse de forma más variada. No son únicamente los sindicatos, sino que otros sectores empiezan a sumarse. Después tenés una presencia permanente, una vigilia en la casa de Cristina, eso también está muy fuerte en la calle. Se suma ahora, se debe estar concentrando la gente ahora porque la convocatoria era para ahora o un poquito más tarde, en la zona de tribunales, sí. Un reclamo también multisectorial. Una campe. Sí, una campe para exigir la imparcialidad de la justicia, algo que debería ser algo natural, pero que está a todas luces vista pasando otra cosa. Sí. Diría exactamente lo contrario. Si hay algo parcial en este país es la justicia, así que un reclamo también orientado ahí. Y luego hay otros reclamos, porque continúan los reclamos sectoriales, por supuesto, que hacen a la lógica que está llevando adelante el gobierno de Milei, al ajuste en general. Hubo más temprano, desde la mañana hasta hace un ratito, supongo que ya habrá terminado, pero en Plaza de Mayo distintas clases públicas en reclamo docente, son los docentes universitarios que llevan un paro de 48 horas, un reclamo por el salario y aumento de presupuesto, y en el mix de esas dos cosas y vinculado a lo educativo, digo en el mix porque tiene que ver con el reclamo de la universidad, pero también con lo que está pasando con la justicia y Cristina Fernández de Kirchner, colegios tomados y distintas facultades tomadas, ¿no? Que vamos a repasar en un rato ese listado. Bueno, en medio de todo esto, empezó a las 4 de la tarde, o estaban recién ingresando al PJ, en la sede del PJ Nacional, distintos exponentes del peronismo amplio, del peronismo diverso, del peronismo heterogéneo, un poco como consecuencia, del golpe en la mesa que significa la detención de Cristina y su inhabilitación para participar en las elecciones. Y ahí estaban Juan Grabois, Sergio Massa, Guillermo Moreno, lo vi entrar a Agustín Rossi, distintas expresiones del peronismo que se estaban reuniendo. Va a ser muy interesante saber de qué va esa reunión y qué conclusiones sacan. En un ratito vamos con Fabián Waldman desde allí. En medio de todo esto, aparece el dato de inflación, 1,5%, y revisando un poco, Luispa, los detalles, me parece que la gran explicación está en alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,5%, ¿no? Sí, la gran explicación en la baja. En la baja, por supuesto, claro, lo que te tira para abajo por cómo pondera en el indicador. Y yo agregaría otro elemento más, que es la baja ponderación de servicios, que es 2,4%, pero al mismo tiempo ese 2,4 está retenido, es el gobierno está congelando hasta octubre, creer o reventar, octubre, hasta octubre, hasta las capas más altas de la sociedad en términos de poder adquisitivo tienen algún grado de subsidio, de tarifa subsidiada en los servicios, digamos. Sí, te sumo dos rubros que para mí también explican este índice, el 1,5 de promedio que acaba de dar el INDEC, y que tienen que ver con la lógica que planteó este gobierno desde el inicio. Me refiero a prendas de vestir y calzado en 0,9% y equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4%, porque esto tiene que ver con la imposibilidad de que la gente consuma. De eso se trata. Es baja de precios.
No. Es menos inflación, es menor aumento. Más lento. Claro, no, porque yo me preguntaba, no digo, claro, justamente, como es un gran desconocimiento de mi parte, digo, y esto, por ejemplo, ¿cuánto influye que en el mercado, en el supermercado, haya un montón de productos importados que claramente son más baratos? ¿Cuentan o no cuentan? Bueno, es una buena pregunta que si se miden los productos importados. Vos compras una yerba, no sé. Si son parte de la canasta de productos que son parte de la medición, sí, se miden, por supuesto. Sí, porque pueden ser fideos del de Albania, que sean, claro. Fideo de Albania. Que cuestan mucho menos. Así entonces es. digo, ahí te bajo todo yo. Está bien, pero y te destruyo la industria. De todas maneras, pero si vos sumás a alimentos y bebidas que bajó el consumo, esa es la explicación también, con otros rubros que hacen a la vestimenta, a nuestra vida cotidiana y la imposibilidad de consumir, claro, también va bajando el aumento de precios, digamos, aunque el aumento continúa. Digamos, en este caso, hablando de alimentos y bebidas, también podríamos decir subieron un 0,5 en relación al mes anterior. Claro. ¿No? Para que se entienda de qué estamos hablando. Bueno, vos tenés... No es que bajan, sino que suben un poco menos que antes. Pero hay un dato más, si es sabido, Vox Populi, que las paritarias están pisadas al 1% y vos tenés un 1,5% de inflación, sí, entonces tu salario sigue perdiendo poder adquisitivo. Más allá de que es un dato realmente muy importante, en términos de impacto, si vos la única variable que agarrás para recorrer los últimos 10 años de nuestro país, la única variable que agarrás, quizá un poco menos, la única variable que agarrás es la inflación, vos decís, che, gran éxito del gobierno de Javier Milei, porque logra una inflación mensual del 1,5 y una variación, una acumulada 13,3 y una variación interanual de 43,5, veníamos del 200% interanual. Entonces, evidentemente es un dato importante. Lo que pasa es que la inflación no es un dato único en el ordenamiento económico de nuestras vidas. No es el único dato. Están los salarios, está la actividad económica. Y sobre todo, recordemos que esto viene y está el dato más preciso en el informe, ahí lo estoy buscando para ver la serie, digamos, ¿no? Mayo 1,5, abril 2,8, marzo 3,7. En marzo se te fue al demonio. ¿Y qué hiciste? Volviste a tomar deuda. Volviste a tomar deuda, e incluso en estos días, ahora, en pocos días vuelve a tomar, ayer mismo, el gobierno vuelve a tomar deuda para tratar de tener dólares y pisar el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el chiste de la inflación? El chiste de la inflación es, uno, pisar el tipo de cambio. Pero hay otro muy importante, que hoy se conoció y que lo refleja siempre muy bien Luis Campos, que es abogado laboralista, investigador de la CTA Autónoma, que dice lo siguiente: en marzo volvieron a caer el empleo y los salarios en el sector formal. Se consolida un patrón bastante claro. Si no pasa nada raro, en el mejor de los casos, la situación de los trabajadores y trabajadoras no va a mejorar. Empecemos por el empleo. En marzo se destruyeron 9.000 puestos de trabajo formales, la mayoría en el sector privado. Contra noviembre del 23, bueno, el número es casi 200.000 trabajadores. 59% del sector privado, paréntesis, en las últimas horas, despido de a centenas. De a centenas, o sea, 100 trabajadores y trabajadoras despedidos de plumazo de distintas áreas del gobierno. Varias, no solamente una o dos. Evidentemente hay una cosa medio contrarreloj ahí, ¿no? Que después la podemos conversar si quieren. De hecho, ahora vamos a conversar con alguien que es protagonista de uno de esos sectores, ¿no? Así es. 30% del sector público, 11% casas particulares. En el sector privado, la dinámica reciente del empleo dice dos momentos muy claros: fase de destrucción y muy marcada entre septiembre y julio del 23 y 24, y estancamiento a partir del valor tocado más bajo hace 2 años. Bueno, sigue hablando del empleo. A nivel sectorial, el golpe más feo se lo pegó la industria, no es dato menor, porque tiene que ver con la actividad económica. Sigue la sangría en el sector público. Habla de las trabajadoras de casas particulares, que es un indicador muy, muy importante también. Quiero llegar rápidamente al tema del salario. En abril, el salario en el sector privado medido por el CIPA, que no discrimina la cantidad de horas trabajadas, cayó por tercer mes consecutivo. Es importante que no discrimina por cantidad de horas trabajadas, porque vos podés tener gente que no que no ganó menos, pero sumó laburo. O sea, está recontra sobreexplotada, multiempleo por todos lados. Entonces, en ese sentido no baja el salario, claro. Pero en realidad baja en términos reales, baja. Cayó por tercer mes consecutivo. Perdió casi un 4% en los últimos 3 meses, volvió a niveles de noviembre del 22. Hablamos del sector privado. Para lo que viene, el escenario pinta feo. El empleo formal está estancado en mínimos desde hace varios meses y la recuperación salarial del segundo trimestre se agotó.
crédito, dólares del colchón, lo que sea. El mercado laboral está necesitando a alguien que lo empuje. Bueno, y esa es la característica. Entonces vos tenés, sí, viva Milei, inflación del 1,5%, interanual del un poco más del 40%, pero vos tenés actividad económica para abajo con el estancamiento industrial, con cierre de pymes, con pérdida de empleo, destrucción de puestos de trabajo, y tenés salarios a la baja que siguen a la baja. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el chiste? Por otra parte... Y todo esto que decís, sí. Perdón, una acotación muy, muy sencilla, todo esto que decís sin entrar a desconfiar de los números, porque alguien podría decir, no es un número real y podríamos ponernos a discutir eso. Pues ya está discutido. Pero tomando este número así como está, el desglose que vos hacés explica absolutamente todo. Ya está discutido por el propio INDEC, que no está ponderando bien las tarifas y se dio un tarifazo impresionante en el último tiempo. Entonces, vos tenés algo para celebrar que tiene fuerte impacto, porque está comprobado que aún en las peores crisis, sectores muy importantes de la sociedad valoran que más o menos sepas cuánto te van a aumentar las cosas el mes que viene. Porque ¿cómo lo resolvés? Como explica Campos, yendo a buscar otro laburo. Claro. Te autoexplotás. Vas a buscar otro laburo si lo encontrás. Por supuesto, eso también se agota en algún momento, digamos, ¿no? Pero vos sentís que eventualmente lo que vas pagando mes a mes no te vuelve la cabeza como pasaba. Porque es un trauma muy importante la inflación, hay que entenderlo, te descompagina todo. Ahora, aquellos que decían, el gobierno, que la inflación era un fenómeno monetario vinculado a la emisión, no, hay que entenderlo de una buena vez para quien todavía le cuesta abrir los ojos. El chiste, el truco para bajar la inflación tiene que ver con pisar el dólar, con todo la dificultad que trae en términos de proyecto productivo de un país, y por otra parte sacándole plata del bolsillo a la gente, porque cuando la gente no va a demandar más productos, el que tiene que vender baja precio porque si no, no vende nada. Y te lo dijo el gobierno de entrada, me acuerdo patente Mondino diciendo eso antes de asumir. Ese es el chiste, eso es lo que estamos convalidando. Como esto es una olla a presión, y en algún momento es gente que va corriendo contra un muro, ¿no? El gobierno es gente que va corriendo desaforada, gritando, dale campeón, contra una pared. Y nosotros atrás, como sociedad, viviendo en este plan económico. Por eso, en este contexto, con esa situación social, con los sectores que se animan a salir a la calle, con los salarios a la baja, con la destrucción del empleo, cobra vital importancia la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. En dos sentidos. Uno, porque hay un indicador claro, digamos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es la que acumula política en momentos de esta manera. Uh-huh. Dos, porque yo creo que le pifiaron feo. Le pifian feo porque el valor político de Cristina Fernández de Kirchner probablemente sea mayor ahora encarcelada que cuando era candidata y tenías un peronismo dividido. No tengas ninguna duda. Se acabaron ciertas discusiones. Sí, por supuesto, pero se acabaron ciertas discusiones que nos parecían fuera de contexto, ahora detrás de, la reivindicación o la crítica a la parcialidad de la Corte Suprema. Hay algo en toda esta descripción que es ni más ni menos cómo funciona el modelo, que a uno le cuesta entender, ¿no? Pero que explica la lógica del capitalismo. El objetivo de fondo siempre es el mismo, maximizar las ganancias todo lo que se pueda. Porque si vos lo pensás desde la política, vos decís, ¿cuál es la lógica de los sectores antipopulares? Los que no quieren al peronismo, los que no quieren a la izquierda, los que no quieren a ninguno de los sectores que componen el campo popular. Que discuten eso, ¿no? Claro, ¿cuál es la lógica? Vos ajustás y lógicamente en determinado momento la gente se cansa y las opciones populares cobran fuerza de nuevo y terminan ganando las elecciones. Vos podrías decir, si pensás otro tipo de estrategia, a lo mejor podés bloquear, pensando con la cabeza de ellos. Sí. Intento pensar pero la cabeza de ellos, en realidad el objetivo de ellos es sacar la mayor cantidad de guita posible todo el tiempo. Entonces no les importa en el fondo, no les importa que en determinado momento el campo popular levante cabeza de nuevo, porque ya se la afanaron toda, vuelve a generarse guita, porque la guita no la genera este modelo, la genera el otro. Uh-huh. Vuelve a generarse guita, se acumula lo suficiente, la sociedad acumula lo suficiente, ya tenemos que volver a afanar la nueva guita que se generó, ¿no? A meterte algo así, ¿no? Lo estoy diciendo a meterte en la disputa por la distribución de la riqueza, claro, en la puja distributiva, digamos, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la lógica? Vos podrías decir, armemos algo que mantenga a la gente relativamente bien, que nos permita ganar plata, pero que mantenga a la gente relativamente bien, como para que el peronismo vaya muriendo solo.
para que las opciones de izquierda vayan muriendo solas, pero no. Tenemos que robárnosla toda, toda tenemos que robárnosla. Son angurrientos, son brutos, son torpes, ni siquiera pueden distinguir frente a su satisfacción morbosa. Hay una pulsión de goce en el Cristina Presa, que la vamos a compartir, que se ve en superficie, la vamos a compartir después, que ni siquiera les permite ver, supongo que a eso va Luispa, a la posibilidad de generar un equilibrio que les sea rentable durante mucho más tiempo. Claro, pero la quieren ahora y rápido, ¿no? Braman todo el tiempo, planteando el tiempo un país normal que no se bancan. Plantean un país normal que no se bancan. Un país normal donde las instituciones funcionen bien, donde por supuesto no se tolere la corrupción, desde ya. Pero donde la gente viva bien, ¿no? Donde que haya cierta estabilidad. Ese país normal que prometió Néstor Kirchner cuando llegó, que tampoco vino a hacer la revolución del proletariado. No, claro, y a estos sectores les iba muy bien también. No le fueron, yo creo que le fue mejor que nunca. Sí, sin duda. Hay que ver los rendimientos en toda la época democrática, la recuperación democrática, pero me parece que le fue mejor que nunca después del desastre que hizo la dictadura. Quizás, ¿no? Salvo a los grandes fondos internacionales que son los que se la están llevando toda. Pero no si los contemos como nosotros. Claro, como nosotros. Exactamente. Pues si vos pensás en los industriales, en el campo, a esos sectores con el kirchnerismo le fue ahí muy habría bien. que hablar con Martín Burgos, ahí se me escapa si la lógica misma del capitalismo cambió tanto que hay sectores que pueden hacer mucha guita sosteniendo una suerte de peruanización de nuestra economía y sin necesidad de que haya un mercado interno activo. Ahí habría que ver si hay nuevos actores económicos, no necesariamente industriales o no necesariamente vinculados al mercado interno. Me parece que a mí se me escapa, pero sería interesante. Igual seguimos teniendo mucha cosa que a ellos les interesa. Tenemos muchísimos recursos naturales, muchísimos, y los quieren todos también. Bueno, lo que pasa es que no es mano de obra intensiva, eso genera muy poca mano de obra. Quiero decirle a Charlie Escalante en la puesta del aire que hay olor a goma quemada, ya conoce el guiño, porque hay tensión en los accesos. Recién estaba viendo en acceso oeste, hay un frente a frente de la policía, porque hay fuerzas de seguridad tratando de contener Qué grande Rafael, Para mí Rafael Amor queda en que vuelvan, Me parece que entramos en una etapa muy Rafael Amor, por todo lo que significa. Recuerdo varias entrevistas que le hicimos a Rafael en aquella vieja radio cooperativa, cuando era lo que era. Bueno, no importa. Otros partos de otros momentos. En acceso están mano a mano con los sectores sociales, sindicatos y organizaciones que están como parte de la protesta por la condena a Cristina, después en Buenos Aires La Plata, después también en Panamericana 197. 107 creo que. En acceso y en alguna hoy charlando con un referente sindical me decía que de acá al próximo miércoles, recordemos, el miércoles creo que es a las 9:30 de la mañana, es la hora señalada cuando la justicia le exige a Cristina que se entregue, ¿no? Que Cristina se presente ante la justicia. Esto sería el miércoles, y este referente me decía, están previstas una gran cantidad de actividades de acá al próximo miércoles, como para ir cubriendo y tener una presencia de acompañamiento a Cristina por un lado y de cuestionamiento a la decisión de la Corte Suprema en distintos lugares, como vamos viendo. No van a ser adelantadas. Hay alguna que es más obvia, digamos, la vigilia en la casa de Cristina seguramente será permanente y tendrá esta tónica hasta el miércoles por lo menos, o hasta el jueves a la noche. Veremos qué es lo que pasa el jueves a la noche. Pero lo que está ocurriendo ahora con los cortes en los accesos es algo que es muy posible que se vaya repitiendo. Ahí Vicente Castro, de la operación de video, está mostrando lo que está pasando en este momento en acceso este. Allí están, ¿ven? Eso es Gendarmería Nacional, si no me equivoco, que está haciendo un corte del tramo que está cortado, y ahí está, un grupo de trabajadores y trabajadoras que están en ese es bastante, es muy grande, Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente, en serio, Sí, por eso también decía, no son únicamente los sindicatos a los cuales por una... Esto es colectora, perdón, Luispa, ¿no? Sí, esto es colectora. Que por una cuestión de cercanía, por determinada industria y demás, sino que se van sumando distintos sectores, ya son multisectoriales actuando en cada uno de los lugares. Van a intentar contener, ahí están las gomas quemadas. Ahí están las gomas que van a ser quemadas, ¿no? Sí. Porque están ahí. Hoy alguien mostró una foto de una fuerza de seguridad subiendo una camioneta de fuerza identificada como parte de una fuerza de seguridad en
en la parte de atrás, en la caja de la camioneta, lleno de gomas. Ajá, bueno. Alguien decía, deben estar por una gomería o habría que ver dónde aparecen, ¿no? Sí. Esas gomas eventualmente. Bueno, en el Partido Justicialista están llegando referentes del peronismo más diverso. Le dijimos Juan Graboy, Sergio Massa, Agustín Rossi, y ingresó hace minutos Guillermo Moreno. Charló brevemente con la prensa a ver qué decía. Que lo que está pasando en el mundo, en vez de tener un vendedor, tenemos un comprador, y bueno, se van a quedar todos sin trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Es un absurdo lo que está pasando. Desde ahí nos empezamos a encontrar. ¿Cómo imagina el futuro de las calles, el ambiente, las manifestaciones? Va a ser siempre dentro de la ley y el orden. Y esperemos, vamos camino a la anomia, que es un concepto desarrollado por los franceses cuando necesitan iniciar una disciplina que la conocemos como sociología. Mientras los ingleses desarrollaban la economía, los franceses la sociología, no sabían qué hacer con su país. Después supieron. Vamos camino a la anomia y el peronismo lo tiene que impedir. Vos imaginate que la deuda que está pagando el presidente la está pagando con los ingresos de los trabajadores pasivos y activos, jubilados, pensionados, etcétera. Ya no alcanza y tiene que seguir pagando. Ahora va a pagar con el patrimonio de los empresarios. Por eso se están vendiendo las empresas y vos ves que los empresarios están con la billetera vacía. Y acá hay un tema notable. Ya no hay gorilas con billetera vacía, porque no están conformes. ¿Viste cuando decís, no, ese gorila con billetera vacía no es gorila? Se está terminando los gorilas en la Argentina y ¿sabe qué vuelve? Vuelve el peronismo. Muchas gracias, muchachos. ¿Cristina los impulsa la unidad en el peronismo? No, es la doctrina y la necesidad de salvar el país, Tenemos que seguir teniendo empresas argentinas. Por eso está muy bien lo que pasó con Telefónica. Está muy bien. Siempre uno nuestro es mucho mejor que uno de ellos. Siempre. Por eso bueno, ahí está Guillermo Moreno en el ingreso al Partido Justicialista. Ya voy con Fabián Waldman. Antes, una mínima reflexión, solo como botón de muestra. Hay que hacerse una pregunta en la reunificación, si es que se da, y hay que ver cómo se administra este momento, ¿no? Hay que ver si el peronismo está maduro como para administrar este momento que ofrece la condena a Cristina. Esa es una pregunta. Pero eventualmente, si eso ocurre, lo que hay que observar es quién se acerca a quién. Porque las cosas que han dicho distintos sectores del peronismo respecto de Cristina, de Kicillof, de los sectores más a la izquierda dentro del peronismo, no son fácilmente olvidables. Y entonces alguien puede generarse preguntas, pero hay que ver quién se acerca a quién. Es decir, a qué programa de gobierno, a qué programa electoral, con qué consignas se acercan. Solo para hacerles una pregunta. Cuando se juntaron Cristina y Massa, con el eslabón necesario que era Alberto Fernández, ¿quién se acercó a quién? ¿Cristina a la manera de entender el capitalismo de Massa o Massa a los límites de ese capitalismo de Cristina? Lo dejo como pregunta porque puede generar un bolonqui en la mesa, pero creo que en todo caso lo interesante va a ser si se produce esa unidad, si se va construyendo esa unidad y en ese debate sobre qué definiciones políticas. Fabián Waldman, nuestro compañero, está en la sede del Partido Justicialista Nacional, en la calle Mateu. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, compañeros. Efectivamente, hace instantes acaba de ingresar Guillermo Moreno, que estuvo atando algunas de las declaraciones, entre las cuales las que ustedes estaban al aire. Una reunión que acaba de empezar hace aproximadamente 15 minutos, en la cual... viene... ¿qué tal, Coqui? Coqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos en vivo para 530. ¿Qué expectativa tenés de esta reunión? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la expectativa de operar con el objetivo de defender los intereses del peronismo, pero sobre todo de ser muy solidarios con Cristina, que lo necesita. ¿Qué actividad va a haber en los próximos días? Bueno, nosotros tenemos una alerta de movilización con el objetivo de fijar posturas, y que nosotros vamos a trabajar hoy con el Consejo Nacional Federal del Partido y lo vamos a desarrollar en todo el territorio nacional. Gracias. Bueno, la palabra de Coqui Capitanich, que acaba de ingresar junto a otros Te escuchamos, Fabián, delegados
entre los cuales estaba también Aníbal Fernández. Bien. Ingresaron por parte del Frente Renovador Guillermo Michel y Eduardo Naimán. Uh-huh. Ya hizo lo propio también Juan Grabois, uno de los primeros en llegar, y un acto que tendrá a las 17:30 la llegada también de Sergio Massa. Bien. Quien de alguna manera Fabián, a efectos de reunificar al peronismo, a efectos de pensar una estrategia compartida, ¿qué se rumorea? Por supuesto va a ser interesante después lo que se diga a la salida, ¿no? Sí, efectivamente lo que vos estás diciendo, Pablo, es lo que decían los representantes del Frente Renovador, aportar a la unidad y pensando lo que vos planteabas en la presentación mía, las declaraciones contrarias de Juan Grabois y Sergio Massa, que van a estar sentados dentro de minutos aquí en la misma mesa. Me parece que eso es indudablemente la muestra más clara de un acercamiento. Uh-huh. Y la otra novedad es la presencia del gobernador de La Rioja, Quintela. Sí, claro. Quien va a estar luego de salir de aquí junto a Cristina Fernández de Kirchner visitándola en la casa, mientras desde la provincia de Buenos Aires dejaron trascender que recién a las 2 de la tarde Jorge Machá se comunicó con Axel Kicillof y que no va a ser de la partida, mencionando que habrá una reunión exclusiva con los gobernadores. Así es, reunión de gobernadores en la que Cristina participaría de manera remota con gobernadores peronistas, ¿no? Esa es otra reunión importante. Sí, creo que las actividades y lo que están más dando vuelta es esto que planteaba recién Coqui Capitanich con respecto a la alerta y movilización. Uh-huh. Y la cantidad de acciones que se llevan adelante en los próximos días para repudiar justamente la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Pablo. Sí, a ver, Fabián, con la información que vamos teniendo, Luis aporta algo que me parece importante y por eso decíamos en el arranque del programa, es una clave para tratar de entender los días que vienen, no la semana, no los meses, no los años, los días que vienen. Yo recuerdo a la salida de una de las primeras reuniones que se dieron en el PJ Nacional, cuando se estaba a la vigilia de la condena, hubo Yasky, y ayer nos lo dijo Amichetti también, ¿no? El gringo Amichetti, que se está pensando acciones sostenidas en el tiempo, uh-huh. ¿no? Así es. Y sobre todo, no anticipadas. No anticipadas y de cara por lo menos a lo que es el próximo miércoles y la orden de la justicia de que Cristina se presente ese día. Insisto, creo que el horario es las 9:30 de la mañana. De aquí al miércoles se repetiría ese esquema, ¿no? No anticiparlas, pero con distintas acciones en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y el país, ¿no? Porque, atención, porque en algunas provincias uh-huh. está habiendo movilizaciones también bastante importantes. Bien. Fabián, no sé si tenés algo para aportar. No, eso es lo fundamental, justamente hablas con los dirigentes en on y en off y todos se transmiten la misma definición. Van a ser movilizaciones espontáneas, entre comillas, como las que hubo el otro día en las autopistas. Hoy tenemos una anunciada a las 18 horas frente a tribunales, convocada por hijos, pero en líneas generales van a estar en ese orden, sin anticipar para provocar la sorpresa. Y después te dejo otra, cuál va a ser de alguna manera lo que vamos a pesar en función de la detención de Cristina, ¿sí? La del gobierno que plantea de alguna la necesidad de que no haya quilombo, entre comillas, o la de la justicia y el poder económico que quiere una Cristina humillada. Bien. Ahora vamos a detenernos en eso, porque es un factor político muy importante también en los tiempos que vienen y que tiene en el centro la discusión sobre cuál será otorgada la prisión domiciliaria, cuál será la sede de residencia de Cristina que avalará el tribunal, digamos, ¿no? Esto es muy importante en términos políticos. Ahora nos vamos a detener en esto también. Fabián, gracias como siempre, volvemos, tenés prioridad, ¿eh? Ok, hasta luego. Fabián Waldman, 1646 tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Saverio del Cruel,
El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde, 53 minutos. Y por supuesto suceden además otras cosas de las que nos nutrimos permanentemente, y sobre todo si tienen que ver con reconocimientos de estas características a quienes son parte importantísima, fundamental de nuestra cultura popular. Gabriela Radiche. Bueno, claro, porque se anunció que Charly García va a ser distinguido con el doctorado honoris causa por parte de la UBA, o una acción impulsada por la Facultad de Filosofía y Letras, y es una máxima distinción académica que se le hace por su aporte a la cultura y a la música popular, a la influencia cultural a través de su arte. La verdad, García sí que merece todos los honores. García, el que cantó en tiempo de la dictadura cívico-militar con mucha poesía el horror que estaba ocurriendo, uno de los corajudos del arte, de la música y de la canción popular argentina. Digo esto mientras esto ya fue anunciado en el día de hoy. Otro lugar, y mira cómo me quedo con los ámbitos universitarios, me parece que no es menor eso, porque en otra provincia, en la provincia de Córdoba, Adrián Dárgelos, el poeta y cantante, autor de las canciones de Babasónicos, otro hombre de la cultura popular, también un pibe muy político en muchas de sus interpretaciones del mundo. Adrián Dárgelos fue a la Universidad Nacional de Córdoba porque le dieron un premio, que es el Premio Cultura Centenario de la Reforma Universitaria. Obviamente también por el aporte al arte, etcétera. Y ahí tuvo un diálogo, estuvo haciendo una charla abierta y no dejó pasar esta circunstancia que estamos atravesando con Cristina condenada. Escuchen la manera en la que reflexiona sobre este tiempo un hombre de la cultura del rock, un hombre de la cultura del pop, un hombre muy valioso también de las letras, tiene libros publicados. Adrián Dárgelos decía esto en Córdoba. Me está volviendo loco un poco esta superposición o este campo de intersección entre lo no ficción y la ficción. ¿Hasta qué punto se puede estirar tanta la fantasía periodística para que se autoconvenzan los que la están diciendo de que es realidad y después opere en los comentarios? Ese periodista genera un consenso como para presentarlo como una causa con abogados y políticos. Esa causa prospera y hoy una persona es declarada en tercera instancia culpable. ¿Qué diferencia tiene eso de la metaliteratura, de la literatura total o de los terrenos donde lo ficcional y lo no ficcional, si ni siquiera se pueden comprobar las pruebas? Entonces, en cualquier momento podés ser juzgado por lo que pensás o por lo que deseás o lo que todavía no es un hecho, pero lo estás deseando. Un periodista o una persona como nosotros, que somos lectores, vamos a la fuente a entender por qué la situación que están contando es real o no es real. Pero el resto de las personas es inoculada, al igual que por una canción, por rumores convertidos en noticias.
la posverdad o la verdad artificial o qué buena palabra usó, inoculada. Sí. Somos inoculados con una cantidad enorme de odio, veneno, mentiras, y mucha gente no tiene la posibilidad de cotejar información. Posibilidad o tiempo. Posibilidad, tiempo, ejercicio que puede tener quien trabaja todo el tiempo con noticias. La verdad me pareció súper valioso. Digo, resalto el ámbito universitario, un ámbito donde ayer, por ejemplo, también ante el atropello de Espert se plantó también la gente en la facultad, en la Universidad Católica, levantarse y decir, che, pará, hasta acá. Hasta acá, no hay un límite. Con un comunicado de la misma universidad, sí, muy, repudiando. Pero muy interesante, por ser una universidad que no está conducida por ningún sector de izquierda, ni progresista, ni nada por el estilo. Es de la Iglesia oficial, de la Iglesia Católica Argentina. Sí, bueno. Qué valioso lo de Argelos, ¿no? Me pareció muy valioso, siempre lúcido. Y bueno, para cerrar, quería sumar, antes de que vos sumes, también un audio importante de alguien que viene a hablarnos y a hacernos reflexionar también con las nuevas generaciones, que es lo que está pasando en este tiempo. Lali, que tiene mucha llegada a las nuevas generaciones, ayer redobló la apuesta, republicó en Twitter, en X, el qué peligroso, qué triste. Lo mismo que puso el día que asumió Milei, lo retuiteó, lo puso en valor otra vez a jugar, o sea, vuelve a decir, más que nunca, qué peligroso, qué triste. Hace unos días Fito Páez reflexionaba con Leiva en ISPA. Julio Leiva, sí. Y hablaba efectivamente sobre las nuevas generaciones y los instrumentos de inoculación, si lo hacemos charlar con lo que recién nos hacía escuchar Gaby, del referente de Babasónicos. Presten atención porque nos parece muy valioso que la cultura se ponga al frente en un momento tan difícil y trate de por lo menos compartir su mirada a sectores que quizá a ellos los escuchen de una manera que no escucha a ningún dirigente político, pero hablan de política y muestran la preocupación por lo que nos pasa, más allá que no tengan a mano cuál es la solución o que eventualmente no pongan la solución a un partido político. Es identificar el problema, es caracterizar el problema. Fito Páez. Ha domesticado a la juventud, que no se puede. Lo lograron. Entonces, no es joda, ahí hay un enemigo en serio. Para que no sabemos quiénes son. No me vengan otra vez con el cuentito de que Silicon Valley era un experimento, ¿viste? Tienen a todo el mundo agarradito el teléfono. Aquí, en la Antártida, en la Siberia, en Europa, en cualquier islita que te pierdas en el mundo, están todos así. Hubo un plan, lo lograron. Y eso nos alejó del amor, del polvo, de los besos, de todas las cosas lindas. Y entonces ahí hay una tarea que incluso me parece trasciende la idea de la sangre, es la sangre y la guita. Por eso aburre tanto la gente que habla solo de guita. Por un solo motivo, el piano tiene 88 notas, tocan una sola. Y lo mismo le podemos decir a muchos de los jóvenes conservadores que hacen música. Una sola nota, muchachos, 2 notas, hay 88. Las combinaciones son infinitas. Todo eso es una materia para pensar. Yo creo que es una época muy estimulante para pensar, para debatir, si es que hay gente para debatir. Bien, Fito Páez con Julio Leiva en ISPA. Otra vez hablando sobre lo mismo, la preocupación de las nuevas generaciones y el control. Al final la aguja hipodérmica valía, Luis. Valía. ¿No? Una teoría de la manipulación a través de la comunicación muy perimida, que se criticaba mucho, pero al final... Bueno, llevado a la máxima potencia, ¿no? Claro, y a este capitalismo en máxima expresión que tenemos en un tiempo muy voraz para eso. Esta semana estuve con Marilina Bertoldi, referente indiscutido del poder nuevo del rock. Es premio Gardel y tengo 1 minuto y medio para escucharla. Le hice una entrevista en la mañana en Mega y así hablaba Marilina sobre el disco que acaba de sacar que se llama Oh Casualidad, y hablando de un poder real que es ¿Para quién trabajas? Yo quería hablar de la época y la época me parecía que era como era muy difícil hablar del momento porque creo que estamos en una encrucijada en la cual si hablas mucho de la época sos un bodrio. Sos un bodrio, a mí me parece un bodrio también. Es como que no quiero saber nada. Ya me cansó todo, estoy harta de todo, prefiero no enterarme. Y es una gran victoria del otro lado, que yo no me quiero enterar, que vos no te querés, estoy cansada ya, me saturan. Que bueno, ¿cómo logro hablar de lo que me está pasando? Porque esto está atravesando mi vida en este momento. Entonces, bueno, voy a hablar
desde cómo yo me siento en esta época. No voy a hablar señalando vos sos el malo, yo soy la buena, y caer en esta dinámica que no nos sirve a nadie. En ese entender un poco qué estaba pasando, dije, bueno, hay cosas que me están afectando que igual son, digo, esta dinámica que está sucediendo y esta época, este gobierno y un montón de cosas, tiene mucho que ver con la época y tiene que ver con un jefe que tenemos, que me parece que ya trasciende todo, ya trasciende signos políticos, ya trasciende cualquier cosa. Es la época, es un capitalismo muy feroz que nos está, incluso se está metiendo en nuestras vidas cuando estamos solos. Cuando yo estoy en mi casa tengo como una necesidad de demostrar productividad todo el tiempo. Estoy en esta y son como males muy compartidos entre todos. Como esta cosa de no sentir que nunca es suficiente, como lograr cosas y... Por eso quería hacer como algo que suena una pregunta pero que sea una afirmación, y es ¿para quién trabajas? Es como decirte, tenemos un mismo jefe, es como vos sabés para quién. Muy bueno. Tremenda, Marilina Bertoldi, tremenda mujer del rock nacional ahí hablando fuerte, ¿no? Sobre esto de cómo nos están dominando desde algún lugar muy poderoso. Hoy me quedo un cachito en lo de la juventud que estábamos conversando. Hoy sacó Subán Córdoba un informe llamado CFK. Es decir, encuestas que se hicieron con 1.200 casos, es el tamaño de la muestra, entre el 10 y el 11 de junio. Es decir, ya con el tema Cristina muy en el centro de la agenda pública. Hace un análisis muy interesante, no quiero entrar en todos los detalles. Primera consulta, considera que Cristina Fernández de Kirchner es inocente o culpable. Culpable 53%, inocente 40,8%. Es decir, hay una polarización muy manifiesta. Sí. No sabe solamente el 6,2%. Pero dentro de quienes contestan esto, cuando se reparte por rango etario, de 16 a 30 años de esta muestra de Subán Córdoba, consideran que Cristina Fernández de Kirchner es culpable el 70,9%. De 16 a 30 años. De 16 a 30 años. De 31 a 45 años, 45 a 44, culpable e inocente. De 46 a 60, 49 a 46. Más de 60, 51 a 43. Es decir, el resto, pero de 16 a 30 años, 71% cree que Cristina Fernández de Kirchner es culpable. Creer o reventar. Podés tener márgenes de... Ahí está la muestra. Gracias, Vicente. Podés tener márgenes. ¿Sobre la justicia, ¿no? Pregunta? No, sobre la culpabilidad. Sí. No, porque es una pregunta muy interesante. Es una pregunta importante. Es muy importante. Y el por qué cree también. Vos podés preguntar dos cosas. Primero, si Cristina, como fue la primera pregunta que leyó Pablo, si es culpable o inocente. Esa es una pregunta así, sin mayor argumentación, que la gente puede contestar según lo que escuchó. Podés hacer la misma pregunta sobre la justicia. La justicia, ¿es culpable o inocente? ¿Es parcial o es imparcial? Y los porqués, ¿no? Porque digo, cuando uno pregunta si vos crees en algo, sí, ¿y por qué crees? Si hay fundamento o no, elegís creer sencillamente porque, elijo creer. Combinalo con esto, mirá, no está la pregunta exacta. Pero con toda intención no está. No, porque después se pregunta esto. ¿Los jueces deberían ser electos por voto popular? Pregunta. El 61,1% de los encuestados contestó que sí. Sí, pero no es exactamente el 30% que no. Mismo. Y después hay otra pregunta parecida, si querés. En Argentina, ¿somos iguales ante la ley? El 56, es decir, doble vara, ¿no? 56,6% dijo que no. Y el 40,2% que no. De todas maneras, déjame decirte, Luispa, no está acá hecha la pregunta, pero lo conversé el otro día con Raúl Timerman. Cerca del 90% de la ciudadanía no cree en la justicia. Absolutamente, lo sé. Pero me parece importante hacerla en el mismo... en todo caso. Me parece importante hacerla en el mismo contexto de la discusión sobre lo que la decisión de detener a Cristina. En ese mismo ámbito, si vos vas a hacer una encuesta, tenés que preguntar si confías o no en la justicia. No únicamente si confías en si Cristina es inocente o culpable. Sí.
Me parece que, lo que pasa es que por eso digo, hay cosas polarizado. que se preguntan y cosas que no se preguntan. Está polarizado en todo. Mirá, déjame decirte algo, sí. mirá, en relación a para mostrarte por qué yo pienso que no es lo mismo, es una opinión personal, por supuesto, pero el voto popular de la justicia no anticipa una opinión en relación a si la justicia es parcial o imparcial. El voto popular lo único que muestra es qué piensa la mayoría en relación a un tema, y que es decisión de la mayoría, sí. y uno lo respeta en términos democráticos, pero la mayoría de los argentinos votó a Milei. La mayoría de los porteños votó a Adorni. Si hubieran votado conformación del Poder Judicial similar a... Claro, uno lo respeta porque son decisiones democráticas, pero no te garantiza la imparcialidad de la justicia. Sí. Yo creo que lo que muestra esto es la polarización. Me parece que el dato está en la polarización. Es sorprendente el número que da respecto de 16 a 30 años sobre la consideración de Cristina si es culpable o no. ¿Es en Cava la muestra? No. No. No, estoy buscando la ficha técnica y te digo... no, ámbito nacional. Género y... sí, segmentado por género. Después está por el último voto a presidente, porque eso está también... No, es una muestra amplia y nacional, con un margen de error del casi el 3%. Bueno, me parece muy interesante, lo podemos seguir conversando, pero esto anida en una desconfianza general del Poder Judicial. La pregunta eventualmente es ¿por qué? Y después hay otra pregunta, la de si somos iguales ante la ley, también está polarizado, pero en general está en desacuerdo más del 55%, más de la mitad. Pero esta otra consulta me parecía interesante. ¿A usted le genera o no le genera dudas que la justicia condena a Cristina Fernández a un mes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires? El 51% no le genera dudas, el 45% sí. Me parece que ahí el dato es polarización. Acaba de salir Cristina Fernández de Kirchner al balcón en su residencia allí en Serrano y Humberto Primo. Y como Serrano, ¿no? San José. Perdón, San José y Humberto Primo. Mezclaste dos barrios. No, además no se cruzan nunca. Por eso, no. Ahora volvemos sobre eso. Y me parece importante el semblante de Cristina, y después vamos a dedicar especialmente a cómo le molesta a un sector de la sociedad, a un sector del poder real en la Argentina, que Cristina se muestre así, sonriendo, bailando, etcétera, etcétera. ¿No? Hay un dato que es un dato político, no solamente un dato personal. Enseguida volvemos con eso, pero nos vamos a meter en otros temas que también son de agenda muy importantes. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Les contábamos en el arranque del programa que toda esta situación tiene como telón de fondo la gran crisis de distintos sectores, el ajuste del propio gobierno, la pérdida de puestos de trabajo, la caída en los salarios respecto aún de una inflación del 1,5%. Y les hablamos del Hospital Posadas, porque ahí hay reclamos salariales de trabajadores de planta, reclamos de residentes y además despidos masivos. Edgardo Zacarías es secretario gremial de SICOP, técnico, es el gremio que los nuclea, técnico en cardiología del Hospital Posadas. Edgardo, soy Pablo Caruso con Luis Pagíniger y Gaby Radiche. En Que Vuelvan las Ideas saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Edgardo. Bueno, a ver, contanos un poco cuál es la situación del hospital, porque hay reclamo salarial, hay despidos. Sí, lo primero que tenemos que decir es que hay un nuevo golpe. No te escuchamos bien, Edgardo, está muy entrecortado y no te llegamos a entender. No sé si podés ubicarte en un mejor lugar o vos dirás. No, ahí lo perdimos definitivamente. A ver si podemos retomar la comunicación. Son más de 100 despidos, ¿no? Son 110 trabajadores despedidos del Hospital Posadas, con un argumento de parte del gobierno insólito, al que ya estamos acostumbrados. Hicieron una auditoría, una supuesta auditoría, sí, y detectaron, según, insisto, el gobierno nacional y las autoridades que le responden en el Posadas, y detectaron que, entiendo que ese total, los 110 trabajadores, o no iban a trabajar o iban a trabajar muy poco. Uh-huh. Entonces presentan el tema hacia la sociedad
y justifican los 110 despedidos. Esto convive con la situación todavía, por supuesto, muy urgente del Garrahan. Así es, del Garrahan. Tanto de residentes como de profesionales y técnicos de planta. Lo mismo que ocurre en el Hospital Posadas, el mismo reclamo. Los trabajadores están reclamando su sueldo por ser trabajadores de planta. Cuando decimos trabajadores del hospital hablamos de médicos y médicas, pero también enfermeros, enfermeras, técnicos en distintas áreas de la medicina. Uh-huh. Y después tenés a los residentes que tienen un sueldo muy pero muy básico, sobre todo los de primer año, pero que no distan mucho de los años siguientes, ¿no? A ver, Edgardo, si ahora te escuchamos un poco mejor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puede ser ahí? Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, nos estabas contando cuál es la situación. Sí. Mira, lo primero que tenemos que decir es que hubo un nuevo golpe al Hospital Posadas en particular, pero a la salud pública en general, con estos nuevos 100 despidos. Nosotros ya veníamos de otra andanada de despidos anteriores, donde habíamos logrado algunas reincorporaciones, pero la verdad que estamos en una situación muy difícil, donde, bueno, a la respuesta del reclamo salarial de los sectores de salud, el Ministerio de Salud responde, por un lado, con despidos, y por otro lado, con una mentira fragrante, que es la de la gente que no trabaja o los denominados ñoquis. Bueno, recibimos ayer a la tarde la notificación por Twitter en X, en realidad, del Ministerio de Salud, donde anuncia estos 100 despidos, cuando aún no se había comunicado a ninguno de los compañeros del hospital su situación. Horas después, a la tardecita, aparecen unos listados que el mismo hospital larga sin ningún membrete ni identificación. Entonces nadie sabe si son oficiales, no. Y bueno, y hoy sí se fueron constatando los despidos cuando los compañeros venían a tomar servicio al hospital, y en algunos casos no se les permitía, en otros sí, porque en realidad la situación en el hospital es caótica y nadie sabe cómo evidentemente nadie sabe cómo se notifica un despido, porque ni siquiera han enviado carta documento, ni telegrama, ni notas por GDE, nada. Bueno, una desprolijidad total y un manoseo a los compañeros que la verdad que da mucha pena. Hoy veíamos a los compañeros llorando en el hall central del hospital y la verdad que da mucha bronca. Ahora, Edgardo, recién lo mencionaste y Luis Paginiger también algo decía, pero ¿cuáles son los argumentos y qué tipo de profesionales, es decir, qué tipo de cargos son los que hoy no tienen, no pueden atender el servicio, digamos? ¿Cómo afecta al día a día del hospital estos despidos? Mira, en realidad no hay ninguna excusa, nunca necesitó ni el gobierno macrista ni este nuevo gobierno mileísta, nunca necesitaron ningún argumento real para despedir compañeros, más que alguna tranza interna con algunos de los gremios paritarios mayoritarios, algún intercambio de figuritas o algo por el estilo, pero nunca necesitaron ningún argumento. Despiden sin importarle la situación real del hospital. Imagínense que hoy estamos recibiendo despidos que supuestamente los está ejecutando un nuevo director del hospital, que en principio asumió el lunes, pero que todavía ni siquiera tiene firma en el hospital. Es más, a nosotros en la asociación nos rechazaron una nota de pedido de entrevista planteándonos que todavía no había asumido formalmente, por lo tanto el hospital estaba en cefalía. Uh-huh. O sea que la desprolijidad y la forma en la que se manejan esta gestión, y principalmente la gestión de Lugones, la verdad que es muy, muy desprolija. Se maneja como se maneja Lugones en sus clínicas privadas y en Tesla, por ejemplo, que es el servicio de diagnóstico que yo más conozco, donde, bueno, él es patrón, dueño, ¿no? Y director médico. Edgardo, ¿qué tal? Luis Pablo Gil. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Luis Pablo Giniger es mi nombre. Quería preguntarte si, porque el gobierno habla de auditoría, ¿no? Como que esto es resultado de una auditoría. ¿A ustedes les consta, como trabajadores del hospital y como sindicato en particular, les consta que estuviera en marcha una auditoría o algo parecido a una auditoría? Y la otra pregunta es si al sindicato, esta vez sí, al sindicato en particular, se le propuso participar de alguna manera.
No, de ninguna. Primero que no existe ninguna auditoría en el Hospital Posadas, no hay ninguna auditoría real, nunca la necesitaron, nunca la usaron, es una falacia que usan estos gobiernos para despedir trabajadores y achicar. Entonces, por supuesto, quien que recibe la noticia de que echan ñoquis en una entidad estatal no se pone contento. Ahora, nadie le explican que están despidiendo profesionales, técnicos y personal administrativo que cumple sus tareas, cumple su función. Por ejemplo, hoy despidieron a la secretaria que trabaja en mi servicio. Yo hago estudios de diagnóstico del corazón, tenemos una sola secretaria que es la que da turnos, carga las agendas, entrega los resultados, bueno, todo el trabajo administrativo. No tenemos más secretaria, ahora todo el trabajo administrativo lo van a hacer los técnicos y los profesionales médicos. Claro. Ahora, para poder hacer eso tenemos que dejar de atender pacientes. Digamos, el tiempo no es de goma. Entonces, o haces una cosa o haces otra. Y eso está pasando en muchos servicios. Despidieron la secretaria, por ejemplo, del Plan Nacional de Hipoacusia, que era la única que hacía ese trabajo en el hospital, la única secretaria de ginecología, que venía siguiendo la entrega de medicamentos oncológicos de los pacientes de gineco. Bueno, todo eso nadie sabe quién lo va a hacer. Si lo pidieran que lo hiciéramos técnicos o otros profesionales, no tenemos la capacitación, no sabemos hacerlo, nos dedicamos a otra cosa y lo nuestro es la atención en salud, el diagnóstico, y no el trabajo administrativo. Entonces, o hacemos una cosa o la otra y al final de la ecuación lo que sucede es que se resiente la atención a la población, esa es la realidad. Pero por eso mismo, Edgardo, te hacía la pregunta, y vos lo explicabas muy bien, sobre la existencia o no de la auditoría, porque una vez que se instala eso, claro, desde el sentido común, alguien podría decir, bueno, si había gente que no iba a trabajar, tiene algún sentido, pero la auditoría ni siquiera existió. Es muy importante que ustedes comuniquen eso. No solo no existió, sino que la Asociación de Profesionales no nos venían atendiendo de hace casi 2 años. Recién nos atendió hace 15 días la última gestión del hospital, con la cual habíamos abierto una mesa de negociaciones, también había abierto mesa de negociaciones el sector de residentes, bueno, y otros gremios en el hospital también teníamos conocimiento que habían abierto mesas de negociaciones para resolver múltiples problemas que hay en el hospital, que no, evidentemente mucho interés no tienen en resolverlo. Esta semana nos apersonamos el martes y nos enteramos que ya no estaba más el director médico. Evidentemente les molestan las mesas de negociaciones y bueno, ahora hay otro director médico que todavía no asumió y ya nos vienen rechazando las reuniones. No hay ninguna auditoría si los trabajadores no pueden hacer un control de eso. Nosotros tenemos un ingreso biométrico que marca la entrada todos los días. Si un trabajador no viene más de 3 días, hizo abandono de trabajo. Eso lo dice la ley laboral. Entonces ellos lo podrían aplicar tranquilamente. Entonces ahora vienen con que hay gente que no viene a trabajar hace mucho tiempo y lo que fuera. Primero que no es real. Ahora, si fuese real sería responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y no de los trabajadores que no ejecutan las herramientas que tiene de la ley. Pero aparte, bueno, pero como es una falacia, la verdad que discutir sobre falacias es muy difícil, es muy y en complicado. el medio la gente, Edgardo, siempre hablamos de la situación de los pacientes que van a Posadas, que es crítico por momentos, que no hay insumos. ¿Cómo está viviendo la gente que va a atenderse? ¿Cómo está viviendo la gente que está internada? ¿Cuál es esa foto? Incertidumbre. Nosotros, a ver, la realidad es que el hospital sigue funcionando porque hay la voluntad de los profesionales y no profesionales que le ponemos el cuerpo a la atención diaria, a pesar de los maltratos, los bajos salarios. Ustedes hablaron de los salarios de los residentes. Con este aumento, los residentes de segundo o tercer año igualarían en salario a un profesional médico que tiene 2 especialidades y más de 10 años de antigüedad. Ese es el nivel de salario que tenemos. Hay profesionales que están cobrando 1.200.000 pesos, 1.500.000 pesos, con 20 años de antigüedad y 2 especialidades. Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea ahora, que es terrible en el hospital? Los profesionales médicos y no médicos se van del hospital.
se van a otro servicio porque el sueldo es muy malo, hay mucho maltrato laboral, no se respetan las leyes laborales, e inclusive cuentan con una justicia, este gobierno, la verdad que es terrible el rol de la justicia, donde constantemente estamos recibiendo muchos fallos en contra de juicios de compañeros pidiendo reincorporaciones, argumentando que un trabajador de 25 años de hospital está contratado y se le vence el contrato y se lo puede despedir sin pagarle ni siquiera una mísera indemnización. Tenemos casos de los compañeros que se jubilaron en el último año, un número importantísimo, más de 100, que no cobraron liquidación final. Quiere decir que cuando llegaron, iniciaron sus trámites jubilatorios y se retiran del hospital, claro, ni el mes de trabajo, ni las vacaciones proporcionales, ni el aguinaldo proporcional que les correspondía. Y el argumento es, no hay plata. Entonces, los compañeros recurren a la justicia y la verdad que los abogados le dicen, mirá, por 3 millones de pesos o por 5 millones de pesos no vale la pena hacer un juicio, y los jueces te dicen, por ejemplo, tenemos el caso de una compañera que tiene fueros gremiales porque es miembro de comisión directiva de SICOP, una compañera técnica de rayos, que le negaron la cautelar, argumentando que después de 25 años de actividad en el hospital, se le venció el contrato el año pasado y que es su responsabilidad no haberse ido, cuando todo el conjunto de los trabajadores del hospital tenemos el contrato vencido hace más de un año y no se han renovado. O sea que estamos todos en el aire. Edgardo, contando que tenemos un hospital que tiene el 85% de precariedad. Claro. Edgardo, no es la misma situación que el Garraham, sí, donde los compañeros en general son de planta permanente y tienen una relación de dependencia con el hospital. Acá tenemos profesionales de 30 años contratados. Me estaban contando un colega de ustedes que un profesional médico gana un palo por mes el ingreso al Posada, del Posada, digamos, ¿no? A ver, Edgardo, quiero preguntar. Es tan gracioso como un jefe de residentes que termina su jefatura y se incorpora como trabajador contratado del hospital, cobra menos como trabajador contratado que como residente. Claro. Cuando culmina su formación. Sí, imagínense el delirio de la organización de este hospital. Este hospital ya ha pasado, este es el 5º director médico que nombra el mileísmo. No tienen ni idea cómo manejar el hospital. Todo y lo único que están haciendo es maltrato. Todo un dato ese. Edgardo, déjame preguntarte cómo van a seguir las acciones. Sumo que en el Garraham, más allá de las comparaciones que efectivamente hacías, ya hay un anuncio de descontar los días no trabajados para los residentes. Estoy pensando en la reacción del Ministerio de Salud respecto de las protestas. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿En qué plan de lucha están? Mirá, nosotros en principio, declaro una situación más para enmarcarlo. Sí. Nosotros no solo nos descuentan el día del paro, sino que nos han descontado arbitrariamente días de faltas injustificadas porque no están pagando a la empresa que hace el control biométrico, entonces hay errores y ellos justifican estos errores y tenemos profesionales médicos, que era el único que estaba en el hospital porque había congreso, que le descontaron 5 días por falta injustificada cuando él era el que estuvo a cargo del servicio todos esos 5 días. Entonces hay un nivel de locura que ya es insostenible, y al hospital y al ministerio le interesan que vos te quedes con 5, 6, 7 días menos de sueldo con lo que nos cuesta llegar a fin de mes. Sí, claro. Mira, nosotros mañana lo primero que queremos es aclararle a la sociedad la situación real del hospital, entonces estamos convocando mañana por la mañana a una conferencia de prensa. Ahora en un ratito va a salir un comunicado de prensa de la Comisión de Despedido y la Asociación de Profesionales SICOP, donde vamos a hacer algunas aclaraciones, y estamos invitando a una conferencia de prensa mañana por la mañana donde vamos a contar un poco la situación del hospital, la situación de los despedidos, y seguramente sí ahí informemos cómo vamos a seguir el plan de lucha, porque bueno, esto es insostenible ya. Edgardo, gracias, un abrazo y seguimos con mucha atención el conflicto. Muchísimas gracias a ustedes
y bueno, los tenemos al tanto. Que esté muy bien. Edgardo Zacarías, secretario gremial de... ¿Cómo, Rafael? Dice... Esa es la realidad, por lo menos a esta hora, distintos accesos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la condena a Cristina, pero tiene que ver con entender que es parte de un modo de sostener este plan económico, que genera efectivamente esto que nos contaba Edgardo Zacarías, secretario gremial de SICOP, técnico en cardiología del Hospital Posadas, 5 directores médicos en lo que va de la gestión del gobierno, y dicen, no saben qué cuerno hacer con esto. Tremendo. Y lo sin firma todavía. Sin firma, sí. Que acaba de asumir el lunes, claro. No. Y lo que contaba recién, que puede parecer menor frente a lo que ganan los trabajadores de la comunidad del Posadas, cuando digo comunidad digo para no diferenciar profesionales, técnicos, etcétera, administrativos, etcétera, que decía que no le pagan a la empresa que hace que mantiene las máquinas biométricas, se rompen, no las arreglan, no funciona, entonces te descuentan el día. Te vuelve el borde. Mis amigos decían mambo verde, te agarra, ¿no? Te vuelve loco. Antes, para irnos a la tanda, 5:27, y todavía tenemos mucho por compartir en que vuelvan aquí en la 530. Hace un rato nomás se pudieron ver algunas imágenes de las madres de Plaza de Mayo, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, con Cristina Fernández Kirchner, en la casa de Cristina, allí en San José, y Humberto Primo. Y vale, para irnos a la tanda, algo que alguien rescató, López Núñez, se me fue Agustín López Núñez, colega, compañero, que rescató esto que van a escuchar a continuación y lo puso y lo tiró al mar de las redes para que cada quien lo pueda tener como elemento de mantenerse a flote. Escuchen. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que les demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién. Si no, nosotros no nos ponemos de pie y enfrentamos a esta basura de gente, nos van a seguir. Hoy van por Cristina, mañana, hoy van por unos, mañana vienen por nosotros. No nos olvidemos de eso, que eso es así. No me preocupé porque era comunista y yo no soy comunista. No me preocupé porque era peronista, yo no soy peronista. Ahora vienen por mí, ya es tarde. Para que no sea tarde, hagamos una pueblada, compañeros. 5:30 de la tarde, Eve Donafini, por supuesto, en alguno de los puntos en el recorrido de las decisiones que tomó el Poder Judicial para sabotear el proyecto nacional y popular, y ahí estaba Eve en la plaza. No es siempre vigente, es la verdad que nos recorre como telón de fondo, ¿no? 5:30, tanda. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo.
y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. .34 de la tarde y estamos escuchando Almató con el magnetismo, pero Santi Motorizado tiene una novedad. Nada es casualidad seguramente. Hoy a las 7 de la tarde lo presenta así. Dice, va a sacar música nueva, ¿no? Hoy a las 7 de la tarde Santiago Motorizado va a estar publicando La Revolución. Ese es el título de su nuevo trabajo. Hoy, 19 horas, La Revolución. ¿Cómo lo presentó ayer cuando anunció que hoy sacaba una canción nueva? Dijo, mañana música nueva para este mundo horrible. Y las imágenes tienen que ver con, bueno, ¿se acuerdan del Diego, no? Apuntando y dándole a los periodistas, bueno, sí. Bueno, sí. La revolución es arte, chicos. 5:35. ¿Qué está pasando en las universidades? Bueno, universidades y colegios secundarios. Hay una decisión en la mayor parte de ellos de mantener las tomas por tiempo indefinido, tomas que comenzaron en el día de ayer. Mencionemos algunas de las facultades de la UBA: Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales, es decir, todo Ciudad Universitaria estuvo tomado, lo cual también genera un impacto extra. El resto de las facultades están por fuera de la Ciudad Universitaria. Y menciono también algunos colegios: el Carlos Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, el Julio Cortázar, el Mariano Acosta, el Liceo 9, el FADER, el Esnaola, el Normal 1, el Normal 8, el Cerámicas 1. Son muchos colegios y son colegios importantes, colegios grandes. Bueno, la definición es
tomas por tiempo indefinido. La asamblea día a día, la asamblea de estudiantes por supuesto, va a ir decidiendo si la toma continúa o no. En el caso de las universidades y los colegios universitarios se dio en el contexto además del paro de 48 horas de la CONADU histórica, así que fue como un combo que incluía no solo el repudio a la decisión por la detención de Cristina, sino también el reclamo universitario. Pero atención, porque alguien decía, si la toma es indefinida, lo va votando la asamblea día a día y todo está confluyendo hacia el miércoles, es posible, no digo que vaya a ocurrir necesariamente, pero es posible que muchas de las tomas se mantengan hasta el día miércoles, así que atención con eso. Déjame sumar una línea de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, que hizo una declaración, la publica en sus redes sociales, en legítima defensa de la democracia y por una justicia soberana. Entre las muchas palabras que eligen cuidadosamente para citar, dicen: como Universidad de Artes, creemos que la democracia se protege no solo con leyes, sino también con coraje cívico, pensamiento crítico y memoria activa. Nos vamos a la sede del PJ Nacional porque hace minutos ingresó Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja. Recuerdan ustedes, adversario de Cristina en la elección interna del PJ Nacional, con todo lo que ocurrió allí, ¿no? Por eso vale también mucho su presencia. A ver qué dice. Un tipo de pruebas con suposiciones, y yo soy gobernador de una provincia. Si a mí me van a inculpar porque en un departamento un director de administración, un director de presupuesto hace mal las cosas y se supone que yo debería saberlo, obviamente a la Presidenta de la Nación, que tiene una responsabilidad política, no administrativa, se la condena por algo que no existió. Gobernador, para usted es inocente, Cristina. Pero totalmente. ¿Ya llegaron a una conclusión? No, recién comienza la reunión, ¿Esto le acerca más a usted, a Cristina? ¿Tuvieron un tiempo alejado? Sí, no lo estuve, tenía una posición política, y no era mi intención competir con ella, porque acordate que ella salió después. Al contrario, yo salí porque ella me había pedido a todos los compañeros que sacáramos el bastón de la mochila y que pudiéramos, el bastón de Marical, que pudiéramos salir a conversar con todos los compañeros y no castigar a los compañeros. Y eso es lo que hice yo. Bueno, cuando salió ella, yo ya no podía echarme atrás porque cualquier iban a ser las especulaciones, que sí, que vendió por un cargo, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Ante este escenario, sí. ¿Se debería llamar una nueva elección? ¿Usted está en condiciones de asumir la conducción del PJ? No, ya está el vicepresidente. La voy a visitar, Cristina, sí. Sí, bien, Ricardo Quintela, anunciando que la reunión está recién comenzando. Hay quien dice... Yo creo que no, que es difícil, pero hay quien dice que Cristina podría acercarse allí a la sede del PJ Nacional en momentos en que se está hablando mucho y presionando mucho a las autoridades del tribunal para que efectivamente no le permitan ni siquiera salir al balcón a arengar a su propia gente o a saludar a su propia gente. Vamos a ver cómo se da. Lo interesante es la reunión de distintos sectores del peronismo en un contexto así, en un escenario absolutamente novedoso para la política argentina. Y qué líneas de acción salen de esa reunión, ¿no? Insisto, en el PJ Nacional, mientras están accesos cortados o hay piquetes en el acceso oeste, hay piquetes en Panamericana, hay piquetes en la autopista Buenos Aires-La Plata, que por supuesto permiten la circulación, pero restringida. Claro, no son cortes totales. Y bueno, pero la imagen es muy fuerte, por porque supuesto, hay mucha gente y gomas quemadas en colectoras o en alguno de los carriles de estos accesos a la ciudad. 5:40. Somos Radio. AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando.
Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Roberto Baradel es secretario general de SUTEBA y también es secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Y denunció, está en Ginebra, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, y denunció ante esta organización la proscripción de Cristina, pidió además una campaña internacional por su libertad. Es la conferencia 113 en Ginebra, y acusó además al gobierno de Milei de atacar los derechos laborales, comparando la situación, sobre todo de la expresidenta, con el actual presidente Lula en Brasil. Está en línea Roberto Baradel desde Ginebra para charlar con nosotros. Roberto, soy Pablo Caruso con Gabriela Radich y Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Roberto, por atendernos. Bueno, denuncia internacional que tiene un peso simbólico, pero ayúdanos vos a entender la importancia de este gesto. Sí, primero es la conferencia de todos los años de OIT. Nosotros llevamos casos, denuncias al Comité de Libertad Sindical, al gobierno de Argentina por el protocolo de Bullrich, por los decretos que habían sacado, el decreto 70, ahora los nuevos decretos, el 340 y el 341, que en el caso de los docentes se desentiende la negociación colectiva, pero se reserva el derecho a veto, y el tema de querer restringir el derecho a huelga, incorporando muchísimas actividades en lo que se llama, o la OIT define como servicios esenciales, que en realidad no encuadran, por eso fue declarado varias veces inconstitucional. Nuevamente fuimos a la justicia con eso. Pero bueno, en el medio de la conferencia y de la discusión que se estaba planteando con respecto al tema laboral, de libertad sindical, de garantías, nos enteramos de este fallo express de la Corte, una vergüenza. Tenían que haber concedido el recurso para poder analizar lo de la causa con todo lo que estaba planteando, y lo rechazaron inmediatamente, unos días después que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura. Queda claro que no es condena, es proscripción, más allá del tema de la condena. Y bueno, y hablé en la Asamblea General de Trabajadores, y la verdad que fue unánime la solidaridad. Se notó con el tema del aplauso, porque nosotros planteamos la situación de Argentina, lo comparamos con la situación que había atravesado Brasil con Lula, con el tema de la proscripción, que después se descubrió, obviamente se probó que era todo un armado como es este, concretamente, y solamente a los efectos de proscribir al actual presidente Lula, o sea, maniatar la voluntad popular. Entonces hay un daño a la democracia, y eso es lo que hicimos valer acá, y planteamos y estamos recibiendo expresiones de solidaridad de los sindicatos, de la Confederación Sindical Internacional, de la Internacional de la Educación, de la del Transporte, de Servicios Públicos, la Confederación Sindical de las Américas, pero además estuvimos con el ministro de Trabajo de Brasil, que se expresó, Luis Mariño, que se expresó también rechazando esto. Escuchamos a la presidenta de México, leímos lo que escribió el presidente Lula. Hoy hablé
con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, también el gobierno de español estaba en comunicación con Buenos Aires porque estaban con esta cuestión. Por supuesto también nos expresó la solidaridad, así que bueno, creo que fue importante poder desarrollar esta campaña de solidaridad. Roberto, está claro que estamos en tiempos muy extraños. Uno no sabe si la manera de hacer política hasta la llegada a la agenda internacional de las nuevas derechas se va a retomar o si se reseteó por completo la política, digamos. Y sobre todo hay un desafío a la gobernanza internacional y a cierta institucionalidad, digamos, ¿no? Como por ejemplo a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto, ¿cuánto peso o qué importancia le dan a estas denuncias o a las acciones y a las condenas de estos organismos y sobre todo estas solidaridades internacionales en este tiempo de la política? Sí, yo creo es una muy buena pregunta, ¿no? Porque la derecha rancia, la ultraderecha, pareciera que no tiene ningún límite, no tiene ningún límite, y avanzan según lo que ellos entienden tienen que hacer para poder garantizar seguir teniendo privilegios y la concentración de la y es verdad, por ejemplo, Argentina, al igual que siguiendo a Estados Unidos, se retiró de la Organización Mundial de la Salud, eso es gravísimo. Aquí en la OIT han recortado el tema del presupuesto, tenían un presupuesto específicamente para programas de formación en el mundo, la parte que le correspondía a Estados Unidos lo recortó. Bueno, también están en discusión las organizaciones de estas características. Ahora la OIT, ten en cuenta que es de 1919, es una institución en el mundo que viene regulando el tema del mundo del trabajo y que fue muy importante en muchos países. Yo creo que le pone el límite que sirve, la lucha internacional sirve porque genera. La solidaridad internacional también genera conciencias y da la disputa en términos de la batalla cultural que hoy la derecha ha tomado como propio, categorías inclusive que ha expresado la izquierda hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en realidad es la disputa por el sentido, por la hegemonía, por construir un pensamiento. Y nosotros entendemos que ese pensamiento tiene que estar basado en la solidaridad, en la justicia social, en la construcción de un mundo que pueda ser vivido por todos y por todas, y la derecha lamentablemente no, y va buscando enemigos que se le oponen e intenta destruirlos inmediatamente. Por eso es importante construir los mayores grados de unidad y de respuesta unificada. Roberto, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. A propósito de lo que nos contabas al principio, ¿no? Las denuncias iniciales que ustedes fueron a hacer al seno de la OIT, me refiero a las condiciones de trabajo aquí en la Argentina, la persecución a los sindicatos, los protocolos antipiquetes y demás. En la intervención que hicieron ustedes, o en relación a esa, ¿reconoces un panorama similar en buena parte de las intervenciones de referentes de otras partes del mundo, o lo que nos está pasando acá es algo, por llamar de alguna manera, aislado? No es aislado, no es aislado. En primer lugar, por ejemplo, Estados Unidos, la FLCIO, que es la central mayoritaria en Estados Unidos, es la primera vez en la historia que el gobierno no la acredita para la participación de esta asamblea, de esta conferencia. En Panamá, el gobierno de Panamá, es terrible lo que está pasando, hay una huelga por tiempo indeterminado, le han quitado, están persiguiendo a dirigentes sindicales, hay varios dirigentes, hay un dirigente que está exilado en una de las embajadas, la embajada de Bolivia en particular, porque lo están buscando. Hay otros dirigentes también, ¿por qué? Por llevar adelante una huelga, por plantarse ante el gobierno. Le quitaron el aporte sindical, que es voluntario de los trabajadores, no se lo tienen por qué quitar, y además de eso, la ministra se plantó a la asamblea
diciendo que los sindicalistas eran corruptos, bueno, con un lenguaje que fue repudiado acá, ¿no? Porque no es el lenguaje de la OIT, uno puede ser concreto, pero tiene que ser decir lo que tiene que decir, pero en el marco de un lenguaje diplomático. Bueno, está pasando, y otras denuncias en otros lugares, bueno, y hasta de dictaduras en Myanmar, por ejemplo, y lo que se está planteando es que hay un avance de la derecha a nivel internacional, y por eso es necesario que podamos construir entre todos, primero, la resistencia a eso, y segundo, aportar a la construcción de proyectos que nos permitan derrotarlos. El Papa Francisco fue muy claro cuando dijo cómo se combate a la ultraderecha: con justicia social. Los gobiernos populares, de izquierda, progresistas, que no hacen las cosas que tienen que hacer, que no cumplen con las expectativas y con los objetivos, terminan de alguna manera contribuyendo que a estas expresiones lamentables puedan acceder a los gobiernos. Entonces, como se combate a la ultraderecha, con justicia social, poder ganar las elecciones, pero hacer lo que se tiene que hacer en el marco de las elecciones. Roberto, te hago en el marco del gobierno. Te hago una última pregunta. Estamos charlando con Roberto Baradel, que ha participado en la conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo allí en Ginebra. Desde ahí nos atiende. Estás allá, a muchos kilómetros de distancia, pero bueno, hoy las tecnologías permiten compartir reuniones, y seguramente estás muy al tanto de las cosas que están ocurriendo aquí. En este momento hay acciones de bloqueo de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Parece haber una estrategia escalonada y sostenida en distintas movilizaciones y distintas acciones de protesta. Déjame preguntarte cómo crees que debería seguir esto. Mientras tanto, en la CGT habló uno de los cosecretarios, dijeron que sigue sin haber clima de paro, que no van a protestar por la situación de una compañera, sino eventualmente por todas las situaciones del resto de los trabajadores. Carlos Minucci, de personal jerárquico de empresas de energía, dijo: si la conducción de la CGT no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Paro y movilización cuando Cristina vaya a tribunales. Vos sos de la CTA, por alguna razón no estás en la CGT. Yo soy de la CTA, pero claro, está Hugo Yasky allá llevando... hoy tenían una reunión con la CTA Autónoma. Pero quiero preguntarte, a tu criterio, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se planifica? Con movilización, estar en la calle con movilización. Estoy absolutamente convencido, y estos días son claves. Nosotros hemos decidido estar todos los días en la calle, y veremos, según las resoluciones que se tomen, que tomen allá, tanto la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma, y muchos gremios que se han expresado también. Veremos cómo continúan las acciones en los próximos días. Abrazo grande, Roberto, gracias por el rato. Abrazo enorme a ustedes. Roberto Baradel estaba participando en la conferencia de la OIT cuando cae la sentencia de la Corte, y hace una denuncia que recibe toda esa solidaridad internacional, y la pregunta sobre cuánto pesa todo esto. Y bueno, dice Roberto Baradel: hay que acumular, hay que dar las peleas, hay que dar las luchas, porque todas esas solidaridades de alguna manera presionan ahora o más adelante. Y el valor de que, imagino yo, debe haber sido la primer denuncia en un ámbito internacional en relación a lo de Cristina, más allá de las acciones que puedan llevar adelante los abogados a partir de ahora, ¿no? Tenemos una muy breve tanda, a ver si podemos reflexionar un poquito sobre el final, algo que nos quedó pendiente, pero que nos parece central en el momento, que es la presión sobre el tribunal que condenó a Cristina, que tiene que decidir su condición de detención, y sobre todo de qué se están quejando públicamente a través de los medios que le son afines, y nos parece un dato político muy importante después de esta breve pausa. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata.
el Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Bueno, nos estamos despidiendo, mañana retomamos esto, que insisto nos parece importante, pero nos fue llevando el vivo, nos fue llevando lo que está pasando en los accesos a la ciudad, en la sede del PJ, en la casa de Cristina, en el acampe en tribunales. En el semblante de Cristina, está hermosa, recibe el amor de su gente, se lo lleva en el corazón, es conmovedor ese lazo entre la gente que está en San José y Humberto Primo y ella en sus balcones. Este es el punto, el que plantea Gabriela. Porque el semblante de Cristina, sin dudas es decidido, salir, bailar, sonreír, como manifiesto político. Sí. ¿No? Ayer decía Máximo Kirchner en la entrevista, bueno, hay dos dimensiones, la personal y la política. Por supuesto que en la personal por adentro pasan cosas, están pasando muchas cosas. En la política está más firme que nunca. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque evidentemente esto molesta y mucho. Yo creo que hay algunos sectores que están en el goce, ¿no? Es el sueño húmedo de tantos, Cristina presa, pero tienen un reflejo de, che, guarda que no se nos vaya de las manos esta emocionalidad que estamos alimentando, ¿no? Respecto del cariño por Cristina, de Cristina volviendo a sintetizar el campo nacional y popular, después de discusiones y demás. ¿Dónde lo vemos? Bueno, miren el reclamo que hay respecto de las condiciones de detención que va a tener que enfrentar Cristina. Vamos a arrancar con Antonio Laje, dale. Acá la justicia va a tener que privilegiar el beneficio de la gente honesta, no de los delincuentes. Por más vicepresidente, ya bastante con que le den la excepción de la prisión domiciliaria, ya está. Ahora, que la muden a otro lado, vos no podés perjudicar, no puede el juez aceptar que se perjudique a los vecinos. No es justo. Mirá lo que es la zona, o sea, no van a poder vivir tranquilos. Bueno, Antonio Laje muy preocupado por los vecinos de Constitución, digamos, ¿no? En buena hora, ¿no? Que se preocupe por el barrio de Constitución. No, se le podría pasar un montón de un listado enorme de problemas que efectivamente tiene, pero la pauta no le permite criticar a la ciudad de Buenos Aires. Y Eduardo Feynman, que para mí, no sé, en otro momento hablamos de Feynman, pero también, no por Feynman, pero para mostrarles qué es lo que les está molestando y por qué están buscando la humillación de Cristina y otra cosa, sacarla de un punto neurálgico de convocatoria política. Dale. Es impresionante, la gente va a avivar a una ladrona, es una cosa muy impresionante. Y la ladrona sale al balcón, sale a saludar. Baila contenta. Yo me la imagino por dentro mientras baila y saluda a la multitud, ¿no? O a los pocos que van, qué sé yo. Pensando por dentro, mirá cómo me les cago de risa a los de la corte, mirá cómo me les cago de risa a Gorini y a los fiscales, acá estoy bailando, divertida, sí. ¿No es cierto? Sí. Y mientras la sociedad está viendo ese espectáculo bochornoso, ¿no? Bueno. Bien, allí Eduardo Feynman, insisto, mañana la seguimos. Pero fíjense la burla que, como decía Luis pa' fuera de aire, prende en el sector que cree Cristina Chorra, prende y fuerte. Sí, retroalimenta, ¿no? Provoca. Pero presiona, los dos le hablan a Gorini, los dos le hablan al presidente del tribunal, porque vuelven a presionar, porque saben que hay un peligro concreto en términos políticos.
porque en algún punto dice, che, nos vamos de mambo, nos dejamos llevar, pero esto se puede poner bravo, y sobre todo si Cristina da el testimonio político de alegría, de baile, de sonrisa, de contacto amoroso con la gente que la sigue, y eso da una firmeza, una entereza política que nunca, jamás va a tener ningún líder de los que representan los intereses de los espacios económicos que ellos representan. Acá hay un tema, acá hay un tema que le vamos a seguir mañana seguramente. Bueno, nos vamos, Luis Pablo Giníger, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, Gaby. Chau, chicos. A Néstor, en chino habría que decirlo, ¿no? Pero muy buenas tardes. Y viene Andrea Recupero para seguirla, porque hoy, en estos tiempos, en estos días, en acontecimientos como este, la radio es una sola, es una continuidad de una cobertura de un nuevo país. Así que viene Andrea Recupero para hacer lo suyo en la 530. A todo el equipo de Que Vuelva, muchas gracias. Mañana la seguimos a las 4.